Tengo 87 años y durante 10 de esos años cometí el error más silencioso y devastador de mi vida. Dejé que el amor sobreprotector de mis hijos me convirtiera en una muñeca de porcelana, esperando a que la muerte llegara en un salón impecable. Te dicen que la familia siempre sabe lo que es mejor para ti. Esa es la mentira más cómoda que existe. La verdad es que el tipo de amor equivocado, el amor nacido del miedo, no te protege, te borra. Y lo hace con tanto cuidado y cariño que tú misma se lo agradeces mientras desapareces. Así que, antes de que sigas deslizando la pantalla, acerca una silla. Acércate. Voy a contarte mi historia para que nunca, jamás cometas mi error. La vida es demasiado corta para ser un espectador. Si entiendes lo que estoy diciendo, si te niegas a vivir un guión escrito por otra persona, suscríbete y deja un "yo vivo" en los comentarios. Así, te unirás a un grupo de personas que han elegido ser los autores de su propia historia. Hay un olor que durante mucho tiempo pensé que era el olor del amor. Es un olor a brócoli al vapor y a plástico tibio. Durante años, cada domingo, mi hijo Roberto llegaba con la compra de la semana, y con él 7 tuppers de plástico idénticos, apilados como una torre de marfil. Los organizaba en mi nevera, uno por uno, lunes, martes, miércoles, con una sonrisa en la cara, la misma sonrisa que ponía cuando me traía un dibujo del colegio. Listo, mamá, así no tienes que preocuparte por nada. Y yo se lo agradecía. Claro que se lo agradecía. ¿Qué madre no lo haría? Sentía una oleada de gratitud tan tibia y pasiva que me dejaba inmovilizada en mi butaca. Veía aquellos tuppers y pensaba, qué buen hijo he criado. El roce del plástico, el olor a comida de hospital, ese era el sonido de mi seguridad, de mi comodidad. Hoy lo sé. Aquello no iba sobre mi nutrición, iba sobre su lista de tareas. Cada tupper era una casilla marcada. Llamar a mamá, comprobar cómo está mamá, asegurarse de que mamá no dé problemas esta semana. Era un amor de hoja de cálculo, un cariño de contable, y yo lo acepté como si fuera un banquete. Después venía Lucía, mi hija. Todos los días, a las 8 en punto, sonaba el teléfono. Su voz era brillante, tenía un barniz, una certeza que no dejaba lugar a dudas. Buenos días, mamá. ¿Has dormido bien? Genial. Oye, no te olvides de que hoy el jardinero viene a las 10. Tu telenovela empieza a las 11. Te llamo después de comer para que charlemos. Y colgaba. ¿Lo has oído? No me estaba preguntando, me estaba informando. Era el boletín del día, la programación de mi vida, anunciada por una locutora que ya lo había decidido todo por mí. La agenda de ella era mi prisión y su voz mi carcelera sonriente. Me convertí en una espectadora de mi propia existencia. Los días no eran míos, eran un guión escrito con la mejor de las intenciones, lo sé. Las mejores intenciones pueden construir las jaulas más cómodas. Y la mía era acolchada, silenciosa, perfecta. La autocomplacencia es un veneno dulce. Bebes un sorbo, luego otro, y cuando te das cuenta, tu sangre ya se ha vuelto azúcar. Y ya no puedes levantarte. Yo no me levantaba. Flotaba en ese sirope de cuidados día tras día, hasta que se llevaron mi coche. Ya no es seguro, mamá. Fue Roberto quien lo dijo, pero Lucía estaba a su lado, asintiendo con la cabeza. Mi historial de conductora era impecable. 50 años sin un solo accidente.
pero su opinión era un hecho. Mi realidad no importaba. No discutí. Simplemente fui al colgador de las llaves y cogí el manojo. Recuerdo su peso en mi mano, el peso de ir al mercado a la hora que yo quisiera, de visitar a una amiga al otro lado de la ciudad, de simplemente conducir sin rumbo, escuchando música antigua en la radio. Le entregué las llaves en la mano a mi hijo. El sonido que hicieron, un tintineo frío, metálico y definitivo. Fue el sonido de un mapa rasgándose, el sonido de un mundo cerrándose. Aquel día no se llevaron solo un coche, se llevaron las calles, se llevaron las esquinas, los escaparates, los semáforos, los puentes. Se llevaron el mundo que existía más allá de mi puerta y me dejaron con la casa, solo la casa. Y lo más terrible, en aquel momento yo todavía creía que lo estaban haciendo todo por amor. No vi la jaula encogiéndose, no sentí el aire enrarecerse. Sonreí y dije gracias. Y fue ahí, en esa sonrisa de gratitud, donde el verdadero peligro empezó a tomar forma. Y el cuerpo obedece. Es la cosa más aterradora y obediente que existe. Cuando pasas a ser tratada como una figurita de porcelana, empiezas a tenerle miedo a cualquier brisa. Y tus huesos empiezan a creer que son de cristal. Recuerdo un día de sol. Quería sentir el calor en la cara. Quería el simple placer de comprar mi propio pan. El mercado está a 2 manzanas de aquí, 2. Solía hacer ese camino 2 veces al día sin ni siquiera pensarlo. Me puse los zapatos, abrí la puerta y el miedo me golpeó como una pared. ¿Y si me caigo? ¿Y si me encuentro mal? La voz de ellos, su preocupación, se convirtió en mi propia voz en mi cabeza. Pero fui, un paso tras otro. No llegué ni a la esquina. Un dolor agudo, un pinchazo en la cadera, un dolor por falta de uso. Mi cuerpo, desacostumbrado al esfuerzo, protestó. Me quedé sin aliento. Tuve que apoyarme en el muro de ladrillos de un vecino, con la cabeza gacha, derrotada. Sentí la textura áspera y rugosa del muro en la palma de mi mano y pensé, ya está. Tenían razón. Ya no puedo. En ese momento me lo creí. Creí que mi cuerpo me estaba fallando. Hoy sé la verdad. Mi cuerpo no estaba fallando, estaba cumpliendo órdenes. Se estaba volviendo exactamente tan débil, tan limitado, tan frágil como ellos creían que yo era. Plantaron la semilla de la debilidad en mí con sus cuidados y yo la regué con mi obediencia. ¿Y la mente? La mente va justo detrás. Mis días se convirtieron en una sala de espera. Me sentaba en mi butaca, la de siempre, y veía la vida a través de la ventana de la televisión, pero ya ni eso conseguía. Las telenovelas, las películas, no podía seguir la trama. Las caras cambiaban en la pantalla, las voces entraban y salían, pero mi mente flotaba. Era una niebla gris y espesa, una sopa de nada. Yo no tomaba decisiones, ninguna. Roberto elegía mi comida, Lucía elegía mis actividades, la señora de la limpieza elegía dónde debían estar los muebles. Una mente que no elige es un músculo que se atrofia, es un barco sin timón, dando vueltas en círculos en medio de un océano de silencio. A veces me quedaba ahí sentada hasta tarde por la noche, la casa a oscuras. La única luz era el brillo azul y tembloroso del televisor reflejado en mis ojos. No estaba viendo nada, simplemente estaba iluminada por él, una planta esperando la luz. Decían que era para protegerme de la confusión del mundo.
No sabían que la verdadera confusión, el verdadero delirio, es una vida sin elecciones. Crearon la misma enfermedad de la que juraban protegerme. Pero el dolor físico, la confusión mental, nada de eso fue el verdadero precio. El verdadero precio se pagó en silencio, en la oscuridad de la noche. Su nombre es soledad, y no es la soledad de una casa vacía. Mis hijos llamaban, me visitaban. La casa nunca estuvo realmente vacía, pero yo sí. Yo estaba profunda, horriblemente sola. Veía el símbolo de esa soledad todos los días, en la encimera de mi cocina. Un objeto tan inocente, aquellos organizadores de pastillas, 7 cajitas de plástico, una para cada día de la semana, un arco iris de plástico barato, domingo, lunes, martes. Yo las llamaba en secreto las cajas de la prisión. Cada mañana abría el compartimento del día. El sonido, aquel clic seco, plástico, estéril, era el sonido de la puerta de una celda al cerrarse. El sonido de otro día que no era mío. Un día que sería vivido según el plan, según la agenda, abastecido por las pastillas correctas a la hora correcta. En aquel clic lo entendí todo. La soledad no es estar sola. Es estar rodeada de gente que te quiere, pero que ya no te ve a ti. Ven una responsabilidad, un proyecto, un objeto precioso y frágil que debe mantenerse en una urna de cristal. Estaban cuidando un cuerpo, una memoria viva, pero la persona, la mujer, esa se moría de hambre por dentro, olvidada. Y el clic de aquellas cajas era el sonido de mi propio corazón convirtiéndose en plástico. El punto de inflexión nunca es la explosión que te imaginas. No es un grito, no es un portazo. El mío fue un silencio tan profundo que dolió más que cualquier palabra. Mi nieta, Sofía, había venido a visitarme. Está en la universidad, ¿sabes? Una chica llena de vida, con los ojos brillantes de novedad. Se sentó a mi lado en el sofá, con el móvil en la mano. Abuela, mira esto, te vas a reír. Era un video tonto, un gato haciendo alguna estupidez, el tipo de cosa que hace sonreír a cualquiera. Apenas pudo enseñármelo. Lucía, mi hija, apareció como un rayo. Con un gesto rápido le quitó el móvil de la mano a la niña. Su voz era un sirope dulce y venenoso. Ah, déjalo, hija. La abuela no entiende estas cosas. Solo la va a confundir. Silencio. El video se detuvo. La sonrisa de Sofía se marchitó. Y me miró. No con amor, no con cariño, con pena. Con esa terrible y humillante pena de quien mira un jarrón roto y piensa, qué lástima, un día fue bonito. En la mirada de mi nieta vi el reflejo de la mentira que ellos habían construido, y ella se la creyó. En ese instante, en su mirada, yo morí. Aquello no fue un pequeño desprecio, fue mi obituario, leído en voz alta en mi propio salón. Fue la palada de tierra sobre un ataúd que yo ni siquiera sabía que ya estaba cerrado. En sus cabezas yo ya me había ido. Mi cuerpo estaba allí, respirando, pero la persona, mi mente, mi capacidad de reírme de un gato, todo eso ya había sido enterrado bajo capas y más capas de cuidado. No dije nada, solo sonreí, una sonrisa de fantasma. Pero esa noche algo cambió. No dormí. Fui a la cocina, a oscuras. La única luz era el pequeño diodo verde del microondas, un ojo que nunca parpadeaba. Y allí estaban, en la encimera, las cajas de la prisión, el arco iris de mi decadencia gestionada,
No las tiré a la basura, no las aplasté bajo mis pies. Simplemente me quedé allí, mirándolas. Y por primera vez en 10 años sentí rabia. Una rabia fría, silenciosa, pesada. Subió por mi columna, no como un fuego, sino como un hielo, una claridad congeladora. El único sonido era el zumbido bajo y constante de la nevera. Ese sonido era el sonido de un aparato de soporte vital. Y me di cuenta, con una certeza que me hizo temblar, de que necesitaba desenchufarlo. Necesitaba respirar por mi cuenta o no valía la pena respirar. La verdadera rebelión no empieza con un grito de guerra. Empieza con una decisión glacial, tomada en la oscuridad de tu propia cocina, cuando nadie mira. A la mañana siguiente me desperté antes de la llamada de Lucía. Me puse mis zapatillas de caminar, cogí mi bolso y salí. Mi corazón. Mi corazón era un tambor. Latía una melodía de puro terror y de una alegría salvaje que no sentía desde hacía años. Caminé hasta la parada del autobús. Hacía una década que no cogía un autobús. El olor a diésel, el ruido del motor, era el perfume de un mundo que me había sido negado. Un autobús se detuvo. El silbido alto y neumático de las puertas al abrirse, para mí no fue un silbido, fue el sonido de la puerta de una prisión abriéndose. Entré. Fui a una farmacia al otro lado de la ciudad, una donde nadie me conocía, donde no era la madre de Roberto o la madre de Lucía, donde era solo una señora. Entré y fui directa al mostrador. Un farmacéutico joven, con cara de saberlo todo, me atendió. Le extendí la lista de mis medicamentos y le dije, con la voz más firme que pude encontrar: «Buenos días. Quisiera que me explicara cada uno de estos medicamentos y quiero aprender a organizar mis propias dosis, yo misma». Me miró, sonrió y dijo: «Claro, señora, empecemos». En ese momento no me dio solo información, me devolvió la llave de mi cuerpo, de mi mente, de mis días, la llave de mi propio reino. Y el primer paso hacia la libertad no fue glorioso, fue aterrador, fue mundano, y fue lo más importante que he hecho en mi vida. Entonces, escucha, presta atención a lo que voy a decir, porque este es el atajo. Es el mapa que yo no tuve. No dejes que las personas que te quieren te borren sin querer. El amor a veces es una goma de borrar. Y su miedo, el miedo que sienten por tu fragilidad, por tu edad, por tu vida, no es tu realidad. Es su fantasma. No dejes que atormente tu casa. El secreto para vivir no es ser cuidado, es vivir. Mi revolución no empezó con un grito, empezó con el chisporroteo de un huevo en la sartén. Al día siguiente de mi visita a la farmacia, me desperté y por primera vez en una década no esperé a nadie. Fui a la cocina, cogí un huevo, lo rompí en la sartén con mantequilla y una cantidad absurda de sal. El chisporroteo agresivo y maravilloso del huevo al estrellarse en la grasa caliente, ese fue el sonido de mi resurrección, un sonido que hice yo. Aquel huevo, demasiado salado, un poco quemado por los bordes, fue la mejor comida de mi vida, porque fue una elección mía. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? La independencia no es una gran declaración de guerra, es una práctica, es un músculo. Tienes que ejercitarlo todos los días o se atrofia. Y no empiezas levantando 1000 kilos, empiezas eligiendo tu propio maldito desayuno. Después del huevo vino el paseo. Empecé a salir todos los días y un día hice algo impensable. Giré por una calle que no conocía, a propósito. Me permití estar perdida durante 5 minutos.
el corazón en la boca, la misma mezcla de pánico y euforia del día del autobús. Y fue allí, a 3 manzanas de mi propia casa, donde lo descubrí. Un pequeño jardín escondido tras un muro bajo, lleno de rosas que nunca había visto. El olor a tierra húmeda y a perfume de flor. Fue un regalo que me hice a mí misma, una recompensa por mi valentía. La definición de seguridad que ellos tenían para mí era una jaula de oro. Pero la verdadera seguridad, la que importa, es saber que si te pierdes, eres perfectamente capaz de encontrar el camino de vuelta, sola. Tu atajo es este, es dolorosamente simple. Empieza a tomar pequeñas elecciones egoístas hoy, ahora. Rechaza la comida que te han traído y pide una pizza. Sal a caminar y no digas a dónde vas. Cómprate un libro que ellos considerarían demasiado complicado para ti. Gasta tu dinero en algo inútil y bonito. Cada pequeña elección es un ladrillo. Con el tiempo construyes un muro contra su influencia y detrás de ese muro construyes una vida. Hoy mi casa es silenciosa, pero es un silencio diferente. No es el silencio de la espera, es el silencio de la paz. Leo los libros que quiero hasta tarde por la noche. Bebo mi café fuerte a la hora que me apetece. A veces pongo música antigua y bailo sola en el salón. Mis hijos todavía me visitan, todavía se preocupan, pero ahora me ven, no al jarrón frágil, sino a la mujer. Una mujer que gobierna su propio día. Tiré a la basura la vida que planearon para mí y en su lugar construí la mía. Es más tranquila, sí, menos ajetreada, pero es vibrantemente, ferozmente, felizmente mía. No confundas esto con soledad. Esto se llama soberanía.